Bienvenidos alumnos y alumnas del sexto grado al día 3 de la semana 16, siempre esperando que se encuentren bien y desde aquí un abrazo caluroso. Bien, planteamos puntos de vista sobre el respeto y valoración a la diversidad cultural en el área de personal social. En la actividad de ayer realizaste entrevistas y elaboraste gráficos estadísticos acerca de la discriminación que sienten algunas personas. Hoy analizaremos información estadística sobre ese tema para que plantees tu posición y la puedas argumentar. Nuestra meta o propósito para el día de hoy: argumentar tu postura frente a desafíos que tenemos los peruanos para respetar y valorar la diversidad cultural. Es decir, ¿qué piensas, no, sobre el tema? Bien, leemos la siguiente historia. Valentina se despertó muy temprano para ayudar a su padre, como de costumbre, y encendió la radio. Entre las noticias, una en particular le llamó la atención. En el último partido de fútbol entre dos populares equipos, un jugador afroperuano denunció haber recibido insultos y burlas por parte de la hinchada del equipo contrario solamente por el color de su piel. Valentina se quedó pensando y le preguntó a su mamá: ¿por qué las personas lo insultan y se burlan de él? ¿Dónde se pueden denunciar estas cosas? Las preguntas que hace Valentina son muy importantes, pues en la medida que sepamos responderlas, podremos tener una mejor convivencia en la comunidad y en el país. Entonces, responder las preguntas que Valentina hizo a su mamá requiere que las personas nos interesemos por cambiar esta situación y aportemos con ideas y lleguemos a acuerdos para proponer algunas alternativas. Es decir, responder las preguntas de Valentina requiere de un proceso de deliberación. Muy bien, vamos a decir qué quiere decir deliberación. Es considerar las ideas y los puntos de vista de muchas personas que enriquecen la comprensión de los asuntos públicos y pueden contribuir a plantear alternativas de solución. ¿Qué quiere decir? Escuchar las ideas de todos, ¿no? Su punto de vista, lo que opinan y sacar una conclusión, ¿verdad? Muy bien, entonces queda claro que para responder las preguntas de Valentina tenemos que deliberar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver. Bien, a continuación te invito a seguir los pasos para la deliberación. Paso 1 o primer paso es identificar un problema que afecta a los derechos de las personas, asunto público, y comprenderlo. En este caso, el asunto público o problema se refiere a los insultos y las burlas que se hacen a algunas personas debido a su color de piel, es decir, es un problema relacionado con la discriminación étnico-racial. Ya identificamos el problema. Para comprender bien este problema o asunto público, te invito a responder las siguientes interrogantes. ¿Por qué consideras que esta situación es un problema? ¿A quiénes afecta? 2. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son responsables de que esto suceda? Y 3. ¿Por qué nos debe interesar este problema? ¿O solamente es problema del jugador o de una persona o es problema de todos los ciudadanos? ¿Nos debe interesar? ¿Por qué? Muy bien. Segundo paso. Consiste en buscar y organizar información respecto al problema o asunto público sobre el cual debemos deliberar. Este paso es muy importante, pues nos permitirá dar opiniones respaldadas en información real y evitar opiniones erróneas o engañosas. Ya tenemos el problema, ahora lo vamos a sustentar, ¿no? Buscando información. Ahora te invito a leer el texto: La discriminación en el Perú. ¿Qué es la discriminación étnico-racial? Es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo relacionado directamente con las características físicas como el color y tipo de piel o cabello, facciones, estatura, entre otros, y étnico-culturales, lengua materna, acento, dejo o costumbres, indumentaria, símbolos, creencias y otras prácticas culturales o formas de vida, identificación y pertenencia a un grupo étnico o cultural, hacia una persona o grupo, y que por ello afecta de manera directa o indirecta sus derechos y libertades fundamentales, ¿verdad? En nuestra sociedad aún existen desigualdades y factores que refuerzan este tipo de situaciones, pues condicionan el acceso y el ejercicio no solo de derechos, sino también de bienes y servicios de calidad, como la educación, la salud, el empleo digno, la seguridad, la participación y otros, que afectan a determinados sectores de la población, ¿verdad? A veces no te dejan entrar a un lugar por ser negro, cholo, indio, negro, alto, bajo, gordo, cómo te vistes, ¿no? Si estás con polleras, si no, te vienen de pies a cabeza y no te dejan entrar o no te atienden como a otras personas, simplemente por el hecho cómo te ves. El 53% de las personas encuestadas considera a las peruanas y a los peruanos como racistas, pero solo el 8% se considera a sí misma o a sí mismo muy racista o racista. ¿No? A veces tenemos la costumbre nosotros de decir: ay, ese cholo, ese negro, ese gordo, ese trinchudo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta cómo lo decimos, de forma despectiva o por cariño, ¿verdad? Ahí va a influenciar mucho ese tono con que lo digas: ese cholo, o oye, cholito lindo, ¿qué tal? Entonces hay que tener en cuenta cómo decimos
y si somos racistas o no a la hora de expresarnos. ¿Qué hacer frente a un acto de discriminación étnico-racial? Si eres víctima o testigo de un acto de discriminación por motivos étnico-raciales, puedes reportarlo en alerta contra el racismo.pe, ¿no? En la página web alerta contra el racismo.pe, ya donde tienes ya una respuesta a una de las preguntas, donde recibirás orientaciones para el ejercicio de tus derechos, ¿no? Nadie puede atacar ni vulnerar tus derechos. Muy bien, para comprender bien este texto te invito a responder las siguientes interrogantes. ¿Qué entiendes? ¿Cómo entiendes la discriminación étnico-racial? Quiere decir por qué, a qué se debe, ¿no? Ya lo hemos mencionado en el texto. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales las personas discriminan a otras? Ya hemos visto color de piel, ¿qué más? Forma de vestir, pertenecer, ¿no? Raza, lugar de origen, muy bien. ¿Qué consecuencias traerá el problema de la discriminación étnico-racial? Mucho, hace sentir a la persona mal, te sientes menos, no te atienden como debe ser en ciertos lugares, en hospitales, clínicas, hasta en restaurantes, en la playa mismo. Y vamos a pasar al tercer paso. Para la liberación consiste en presentar tus opiniones, propuestas y argumentos, asegurándose de que sean razonados y tengan sustento. Lo interesante en este paso es que las opiniones estén basadas en la información que se leyó en el paso 2, ¿verdad? Yo no puedo decir sí o no, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Tienes que sustentar el porqué, el motivo de tu opinión. Y el cuarto paso consiste en que tú y tus familiares establezcan propuestas consensuadas, o sea, es decir, conversadas. Esto quiere decir ponerse de acuerdo para plantear alternativas de solución al problema de la discriminación. Es importante que todas y todos tengan oportunidad de expresar sus alternativas y respetarlas aun cuando no estén de acuerdo. Asimismo, en caso de que haya desacuerdos, deben expresarlos de manera respetuosa, sin ofender a la persona. Bien, escriban en consenso sus respuestas a las siguientes preguntas. Justifiquen sus argumentos, es decir, el por qué, con la conformación que leyeron, o la información que leyeron, perdón. Bien, ¿cómo entienden la discriminación? Después de haber leído el texto y con tus propias palabras, ¿verdad? Es hacer menos a una persona, hacerla sentir mal por ser simplemente diferente a ti. ¿Por qué consideran que se da en nuestro país a pesar de nuestra diversidad cultural, ya que nosotros somos una mezcla de culturas, de razas, ¿no? Y aún así nos choleamos, nos negriamos, ¿no? Ay, ese costeño, ese cholo, ese serrano, entonces, no, ese selvático. Si es tan rica nuestra diversidad cultural, pero aún así entre nosotros nos seguimos discriminando, no por nuestro origen, tamaño, color. ¿Qué alternativa proponen para respetar y valorar nuestra diversidad cultural? Muy buena pregunta. ¿Qué propones tú para que esto no continúe? ¿El mejor trato? ¿Una mejor educación? ¿Un castigo también de repente puede ser, ¿no es verdad? Muy bien. ¿Cómo hacer para contribuir a que en nuestro país no haya discriminación al llegar al bicentenario, ya casi 200 años de nuestra independencia en el próximo año, en 2021, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Propagandas, manifestaciones, leyes más duras? ¿Qué podemos hacer? A ver, quiero leer tu opinión. Por un Perú sin discriminación, ¿qué regalarían en fiestas patrias? A ver, si te dicen mañana fiestas patrias, ¿qué les regalarías para parar un país sin discriminación? ¿Un poema de repente? ¿Una canción? ¿Un verso? ¿Una frase? Muy bien, ahí te voy dando algunas ideas. Bien, este mes de julio celebramos 199 años de la independencia, es decir, estamos cerca de cumplir el bicentenario, quiere decir 200 años, de aquel momento en que decidimos cambiar el destino de nuestro país. Antes de aquella época, nos encontrábamos bajo el dominio de una potencia extranjera, España. Los peruanos y los peruanos de entonces, con el apoyo de habitantes de otros países como Argentina, Venezuela y Colombia, vencieron muchos obstáculos y hasta dieron su vida para alcanzar la tan ansiada independencia de nuestro Perú. A partir de ese logro, cada generación de peruanos y peruanas ha tenido que afrontar distintos desafíos. Cuando vimos envueltos en la guerra con Chile, en la que sufrimos pérdidas dolorosas, sin embargo, a pesar de la derrota, supimos superar la adversidad y reconstruir el país.
A pocos días de festejar nuestra independencia y a un año de celebrar los 200 años de su proclamación, las peruanas y los peruanos de hoy tenemos desafíos que afrontar y superar como parte de la pandemia también. Uno de los grandes desafíos que tenemos que vencer es respetar y valorar nuestra diversidad cultural y no seguir viéndola como una excusa para pensar que hay pueblos y culturas superiores a otras. Nadie es superior a otro, sino lograr una convivencia en armonía, ¿verdad? Si has llegado hasta acá, felicidades por tu trabajo, por tu comprensión y apoyo y tus aportes a erradicar la discriminación. Y recuerda que eso está en cada uno de nosotros, cómo tratamos a los demás, como dice el dicho, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Muy bien, desde aquí te mando un fuerte abrazo y espero tus mensajes con tus evidencias, ¿no? Si no has entendido, vuelve a leer, vuelve a escuchar el video. Muy bien, nos vemos, chau chau.